Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas con Editronics. Mi nombre es Edison Viveros, yo soy magíster en tecnologías digitales, ingeniero electrónico y desde hace más de 12 años estoy en la plataforma de YouTube, donde comparto mucho contenido relacionado a la electrónica. Pero este canal estará única y exclusivamente destinado a las matemáticas. Comenzaremos con el primer curso, que será uno de tantos que pretendo realizar de una serie de videos que estarán uno tras de otro. Esto será destinado, o esta primera etapa será destinada a el precálculo. El precálculo que normalmente tú necesitas después de preparatoria o colegio. ¿Qué vamos a ver en este canal? Vamos a ver las matemáticas desde la forma como yo las explico y como están en mi canal principal, Editronics. En ese canal yo trato de hacer lo más sucinto posible lo que es la parte de la electrónica desde una explicación sencilla, cómoda, sin tanto tecnicismo. Y esa será la idea de mantener en este canal. Así que vamos a comenzar con el primer tema acerca del curso de precálculo, que estará orientado para las personas que desean ingresar en la parte universitaria o que ya están cursando por lo menos los primeros semestres de la universidad. También haré cursos relacionados a la parte aritmética, trigonometría, álgebra, matemáticas básicas de colegio, escuela, en fin. Pero ahorita le estoy apuntando a la parte de la educación profesional o después del colegio preparatoria, cuando tú terminas el grado último de este tipo de educación, pasas a ver este contenido. Así que, bienvenido. Comencemos con el tema de hoy, conocido como funciones. Para hablar de funciones, primero necesitamos conocer un poco acerca de qué es el precálculo o qué es el cálculo y por qué es tan importante en la parte universitaria. Normalmente el precálculo y cálculo, sobre todo más el cálculo, hacemos alusión a lo que son algunos términos como lo que es el límite, derivada, lo que es la integral, tipos de integrales, tipos de derivadas, lo que son técnicas de derivación, técnicas de integración, que eso es como el rompecocos normalmente en la parte universitaria. Pero para lograr esos conceptos muchas veces nos hablan de un término llamado funciones. Y uno dice, bueno, ¿qué es una función? Entonces hoy lo vamos a mirar desde este punto de vista. Se puede decir así que se pueden representar, por ejemplo, en tablas, se puede representar en gráficos, se puede representar con palabras. En pocas palabras, esto lo que tratamos de convertirlo es a un modelo matemático. Una función es aquella que depende de otra. Un ejemplo muy cotidiano, visto desde la perspectiva coloquial en nuestro quehacer diario, es por ejemplo la altura. La altura depende, por ejemplo, de la edad. No en todos los casos, pero en su mayoría se rige de esta manera. Entonces, una depende de la otra, ¿sí? Entonces existe, digamos, entre comillas, una especie de igualdad. Otro ejemplo podría ser las estaciones respecto a las fechas. Digamos, en Latinoamérica, yo soy colombiano, en Latinoamérica nosotros tenemos lo que es etapas de calor, etapas de frío, y eso se da en ciertos meses. Entonces podemos relacionar la temperatura con la fecha. Como nos podemos dar cuenta, existe una relación de las dos. Veamos una definición de algunos autores. Dice la primera definición. La primera es de El cálculo y conceptos, la tercera edición de James Stewart. Este autor es uno de los grandes conocidos en la parte de cálculo, en la parte de matemáticas, álgebra. Son profesionales muy idóneos en este tipo de conceptos. Yo me basaré mucho de los libros de Stewart y Larson para poder dictar este contenido. Así que la bibliografía mía serán estos autores. Como definición, ellos dicen que una función
básicamente, denotada con una F, es una regla. Y esa regla se le asigna a un elemento, a cada elemento X de un conjunto A, exactamente un elemento. Ahora lo vamos a ver gráfico. Llamado f de x de un conjunto B. En pocas palabras, me está diciendo que lo que tengo de un grupo lo puedo colocar a otro. Me explico. Entonces nos vamos con el primer ejemplo. Tengo aquí un gráfico, tengo aquí otro. Y digamos que yo quiero que cada una tenga relación con la otra. Entonces dice, la función es una regla que se asigna a cada elemento. Por ejemplo, a cada elemento X le asigno acá un f de x. Este es el grupo A, este es el grupo B. De un conjunto exactamente. Y llamado f de x. O sea que si yo tengo x en un lado, al otro lado tengo un f de x. Por ejemplo, si tengo g, al otro lado tengo g de x. Si aquí tengo un punto, pues al otro lado tengo un punto. Por lo tanto, de forma gráfica podemos ver que existe una relación de un grupo versus el otro grupo. Esa es una de las formas como se define. Otro ejemplo muy típico de definir una función es tener, por ejemplo, primer ejemplo, el área de un círculo depende del radio del mismo. Entonces, el área depende del radio de sí mismo. ¿Por qué lo vemos de esta manera? Porque sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, como se pueden dar cuenta, el área depende de la parte del radio. Ahí vemos una famosa función. Funciones hay muchísimas. Hay funciones trigonométricas, hay funciones gráficas, hay funciones de toda índole que nosotros podemos ver en las matemáticas, álgebra, aritmética, mejor dicho, en general, en cualquier parte en nuestra vida, ya sea en la parte de la escuela, en la parte del colegio y en la parte universitaria. Esto se denotó hace muchísimo tiempo. O sea, la primera expresión o la primera forma, como se dijo, era dada por el señor Leonhard Euler. Él fue el primero que utilizó la palabra función para describir cualquier expresión compuesta por una variable y de algunas constantes. Por eso, él fue el primero que introdujo que y es igual a f de x. En sí, esa es la forma de denotar lo que es la famosa función. Como podemos ir detallando, a medida que vamos pasando, las constantes tienden a irse aumentando, tiende a colocarse como ejemplo. Para hablar de funciones, se puede dar nombres, por ejemplo, como f. No necesariamente es la única letra, simplemente f se le llama es porque equivale a función, pero le podemos llamar f, g, h, cualquier letra que nosotros quisiéramos colocarle, no hay ningún problema, igual simplemente es una regla. Por tanto, f equivale a la regla. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a y es igual a un número al cuadrado, entonces yo digo f es la regla elevar, por ejemplo, al cuadrado el número. Cerramos comillas. Cuando yo digo que quiero evaluar una función, estoy diciendo que en vez de la f voy a colocar un número y quiero que se evalúe en esa condición. Entonces, normalmente podemos decir que y, o sea, y es cualquier elemento. Dado el caso, pues si usted lo quiere interpretar de forma gráfica, podemos decir que, por ejemplo, es x al cuadrado. Es una forma de expresarse. Y eso gráficamente pues lo podemos ver en el famoso plano cartesiano, donde nosotros podemos dibujar, no solamente podemos calcular, sino dibujar. Podemos ver
de dónde a dónde yo quiero que esta función vaya. O sea, podemos limitarla, podemos encontrar su área de trabajo. Ahora, y va a ser reemplazada, como lo dijo Euler, por f de x. Entonces podemos decir que la función f de x es x al cuadrado. Esto simplemente es un ejemplo cualquiera. Ahora, cuando a mí me dicen necesito que esa función sea evaluada en cierto valor, entonces lo que hago es reemplazar donde está la x con el valor que yo quiero. Ejemplo, quiero que se evaluar, cuando x es igual a 2. O mejor dicho, cuando f de x es igual a 2. Por tanto, f es igual a 2. Y donde está la x debemos reemplazar. 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Así que f, el evaluado en 2, es igual a 4. Y esto a la larga es la famosa función f de x. Otra forma de representarse gráficamente, como para hacerme comprender, podemos tener, digamos, una entrada y podemos tener una salida. Así que x es lo que entra. Esta es la entrada. Esta es la famosa función. Y f de x es la famosa salida. Por eso, si se dan cuenta, esto es el valor que le entró y eso equivale a la famosa función. Eso es uno de tantos ejemplos que podemos determinar, podemos decir. También se puede decir desde otro concepto. Vamos a mirarlo, vamos a ir corriendo poco a poco. Vamos a mirarlo desde otra definición. También se define en términos, por ejemplo, dice función de una variable. Función de una variable. Cuando estamos diciendo de una función de una variable, se dice que una variable, ejemplo, la variable y, es una función de otra. Porque dijimos hace un momento que perfectamente yo puedo tener aquí x y eso es función de f de x. Así que siempre se denomina o se denota con y. Entonces, en resumen, decimos que se dice que la variable y es una función de otra. O sea, en este caso, por ejemplo, de x. Cuando en ambas existe una relación de forma que cada uno de sus lados tenga una correlación con la otra. Ya miramos que g tiene con f de x, si tengo g sería con g de x y así sucesivamente. Hace un momento colocamos un ejemplo donde teníamos y es igual a x al cuadrado. A este pedazo de ecuación y se le conoce como la variable dependiente. ¿Por qué se le conoce como la variable dependiente? Porque y depende del valor de x. Y la x es la variable independiente. Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿qué es eso de variables dependientes e independientes? Pues su nombre lo acaba de decir. Y depende del valor que se tome en x. O sea, puede ser perfectamente decir que, digamos, yo tengo un recorrido de 1 metro. Vamos a colocarle, por ejemplo, tiempo acá y metros acá. Que en 1 segundo yo recorro 1 metro. Que en 2 segundos yo recorro 2 metros. Que en 3 segundos yo recorro 3 metros. Y se pueden dar cuenta que una es proporcional a la otra. Así que existe una correlación entre las dos variables. Un ejemplo también de hablar de las ecuaciones. Hablamos mucho de ecuación de forma implícita y de forma explícita. Y la notación de la función. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, x al cuadrado más 2y igual a 1, esto es una ecuación. Puede haber salido de una gráfica, puede haber salido de un estudio de una señal. De pronto en Excel sacamos esta gráfica y esa gráfica nos dio esta ecuación. Entonces, cuando está representada de esta manera, se dice que es una ecuación de forma implícita. Entonces, ecuación. ¿Por qué implícita? Porque x y y están juntos.
O sea, no existe una igualdad de la una o la otra. O sea, no hay una correlación de la una o la otra. Están las dos metidas en un solo bloque. Ahora, cuando yo de alguna manera despejo, por ejemplo, lo correcto es y, entonces digamos que vamos a despejar y, entonces tendríamos que y es igual a 1/2 de 1 menos x al cuadrado. Lo único que hice fue despejar, no hice nada raro. A esto se llama notación de forma explícita. ¿Por qué se llama notación de forma explícita? Porque ahora sí estoy explicando que una depende de la otra. O sea, ya estoy diciendo que y es igual a algo. Por eso se llama explícita. Ahora, ¿cómo es la forma de la notación de una función? Hasta aquí simplemente es una ecuación que si están juntas x y es igual a algo, a un valor, es implícita. Si y es igual a x y a unas constantes, es explícita. Y si nosotros ya queremos representarla en forma de una pequeña función, entonces ahí sí ya tenemos que decir que y es igual a f de x es igual a 1/2 de 1 menos x al cuadrado. Y esto ya nosotros podemos decirle que es una notación de una función. Notación de una función. Y listo. De esta manera, como te puedes dar cuenta, ya he combinado tres conceptos. Vamos mirando qué son las variables dependientes, independientes, de forma implícita, de forma explícita y la notación de una función. Todo lo que nosotros hagamos se puede usar modelos matemáticos de fenómenos del mundo real y eso convertirlo a una ecuación y por ende convertirlo en una función. Dicho de otra manera, si yo quiero, por ejemplo, verificar la temperatura del agua, entonces en cada momento del tiempo yo puedo ir evaluando lo que es la temperatura y llegar, por ejemplo, a esta gráfica donde tenemos una gráfica de temperatura versus el tiempo, donde puede ir subiendo o puede ir bajando. En pocas palabras, podemos convertir el mundo real, todo lo que nos rodea, de cualquier magnitud, puede llamarse temperatura, la aceleración, el viento, la velocidad, muchísimos parámetros más, los podemos convertir a una función. También la función surge siempre que existe una cantidad que dependa de otra. De lo contrario, pues no existen las famosas funciones. Ahora sí, miremos, por ejemplo, algunos ejemplos. Digamos que yo tengo esta ecuación que dice f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. ¿Y esto de dónde sale? Sale de ejemplos de la vida cotidiana. Digamos que yo puedo decir que si un libro de matemáticas más 5 libros de geometría me costaron $10, ¿cuánto costó el uno si es 5 veces más caro que el otro? Algo así son los ejemplos cotidianos que miramos en la preparatoria y en el colegio y eso nos lleva a tener este tipo de ecuaciones. Ahora, cuando yo quiero evaluarla en términos de función, significa que la puedo evaluar en cualquier momento. Puede ser del tiempo, puede ser de una constante y eso le vamos a determinar unos determinados rangos, valga la redundancia. Entonces, lo que hacemos simplemente es donde está x, reemplazamos por el valor que yo quiero colocarle y saber en ese momento cuánto vale esa función. Dicho de otra manera, f de x es igual a 2 espacio menos 4 más 1. Y aquí es donde yo voy a colocar dentro de mi ecuación ese valor para que me dé algo. Por ejemplo, digamos que yo quiero evaluarlo cuando valga 2. Entonces yo le digo f de x cuando valga menos 2, menos 2, menos 2 más 1. Si hacemos todo el proceso de multiplicación, decimos que df de x de menos 2 es igual. Dentro de él está el signo negativo. Menos por menos más. 2 por 2, 4. 2, 4, menos. Menos por menos más. 2 por 4, 8. Más 1. Ahora simplemente resolvemos. 2 por 4, 8. Más 8.
más 1. Y eso da 17. En pocas palabras, he evaluado mi función en un valor determinado. ¿Puedo evaluarlo en cualquier momento, en cualquier término? Claro que sí. Cada espacio se evaluó cuando f de x es menos 2 en cada uno de los bloques de los paréntesis. Miremos otro ejemplo sencillo. F de x es igual a x al cuadrado menos 4 más 7. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió esas ecuaciones? Salen, reitero, de cualquier ejemplo de la vida cotidiana donde hemos convertido la vida normal en ecuaciones. ¿Sí? De un ejemplo normal de matemáticas que por ahí nos pudimos haber encontrado. Y ahora yo puedo reemplazarlo, como dije hace un momento, cualquier valor. ¿Pero necesariamente tiene que ser f de x? No, puede ser cualquier variable. Puede llamarse g de t es igual a t al cuadrado menos 4t más 7. O puedo llamarle g de s al cuadrado menos 4s más 7. Y así sucesivamente yo le puedo colocar cualquier letra que yo necesite para que se pueda comprender. No necesariamente tiene que ser lo que es f. Dentro de las funciones existe algo conocido como el dominio y rango de la función. Entonces anotémosla. Entonces podemos describir explícitamente o implícitamente. El dominio implícito es el conjunto de todos los números reales. Entonces, cuando hablamos de implícito, significa que implica el conjunto de los números reales. En pocas palabras, yo puedo evaluar cualquier número, el que se me antoje, el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 100, el 1000, no hay ningún problema. A eso se llama una evaluación implícita o dominio implícito. Entonces aquí coloquémosle la D de dominio. Dominio implícito. Pero también existe el dominio explícito. El dominio explícito ya quiere decir que es un dominio que está dado por una función. O sea, que ya la función me dice, solamente se evalúese en estos rangos. Por ejemplo, entonces se evalúa en un rango específico. Cuando digo que se evalúa en un rango específico, significa que algunas condiciones tal vez dentro de esa ecuación no se cumplan. Supongamos, yo digo f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4. El 2 no lo puedo tomar porque me va a quedar 1 sobre 0. Entonces, ¿por qué? Porque quedaría 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, 1 sobre 0, y pues me va a dar una indeterminación. Dicho de otra manera, va a haber un inconveniente. Debemos decirle que no, que se evalúe en ciertos rangos. Ejemplo, podemos decirle que x que yo vaya a evaluar esté dentro de este rango específico. Eso es el famoso dominio explícito. Y en términos generales, podemos tener no solamente funciones como la que acabo de colocar en este momento. También puedo tener funciones gráficas y trabajar dentro de funciones gráficas. Puedo trabajar, como ya lo mencioné, dentro de funciones trigonométricas que básicamente dependen también de ecuaciones y de gráficas. Como se pueden dar cuenta, el tema de funciones es un tema bastante amplio. A medida que vamos necesitando algunos conceptos, los iré utilizando. En los siguientes videos estaremos hablando de funciones, pero ya no voy a profundizar en algunos temas que ya los acabo de mencionar ahora. Simplemente tú tienes que más o menos hacer los ejercicios que te acabo de indicar. Puedes tomar, reitero, del mismo libro, evaluar, coger una función, evaluarla en ciertos valores y mirar cuánto da. La idea es simplemente llegar a un resultado. Ahora, nosotros podemos tener funciones gráficas, claro que sí. Nosotros podemos evaluar, por ejemplo, una función en determinado tiempo, digamos una gráfica versus la otra, etc. O sea, podemos hacer trabajo de funciones gráficas y de otro tipo de funciones. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos veremos en un próximo video acerca de precálculo
con matemáticas con Editronics. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.